En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Venerable hermano del sacerdocio, reverenda Madre Priora y fervorosa comunidad de este Carmelo de San José de Malagón. Amadísimos hermanos, en el corazón de Jesús de Teresa, desfallece uno ante el intento y la pretensión de recapitular en unas palabras que, por largas que fuesen, siempre tendrían que acabar siendo breves, la doctrina de Teresa. De manera que si quisiéramos en esta tarde ir enhebrando en el hilo de oro de su palabra subyugadora todas sus enseñanzas, no contaríamos ni con tiempo suficiente ni con bastante habilidad para hacerlo. Lo mismo que aquel sobrinito suyo, más nos valdría echar la cabeza en el regazo de la madre para que, tendiendo ella sobre nosotros su velo negro de esposa del crucificado e insuflando su aliento purísimo sobre su rostro, derramar en nuestro corazón así la fragancia del perfume de su santidad y enseñarnos sin ruido de palabras a qué sabe Dios, quién ha sido Dios para ella, cómo y por qué ha sabido encontrar en Jesús vida de las vidas y bien de todos los bienes, el sustento que la sustentaba, la llenumbre de su corazón de mujer hambrienta de verdad y de plenitud, de vida sobrenatural. Hay en Teresa una conjugación inimitable, por eso la hace brillar con personalidad riquísima y propia en la constelación tan amplia del santoral de la Iglesia. Y es que ha sabido armonizar con la maestría que ella ponía en todo, mientras hacía las cosas como a lo tonto, porque virtud que se paladea apenas si es ya virtud, ha sabido armonizar lo más sublime y lo más asequible, la posesión más plena de Dios con el encanto que hechiza a los prójimos, vertido hacia los hombres y mujeres de toda condición en un don de gentes que no ha tenido comparación con nadie. Por eso nosotros nos rendimos inevitablemente ante los hechizos de esta mujer. Una mujer que nos recuerda que tenemos alma, que no estamos huecos por dentro y que esa alma está llamada a ser el paraíso donde dice su majestad se deleita, el castillo brillante y luminoso, todo de diamante o muy claro cristal, en cuyo centro y mitad tiene la pieza principal, donde el Rey de los Reyes se regala con su esposa el alma en delicios inenarrables. Teresa nos ha recordado que la puerta para entrar en ese castillo es la oración, el trato amigable con Cristo, Dios verdadero y verdadero hombre como nosotros, con ese Cristo al que mientras somos humanos debemos traerle humano y considerarle a nuestro lado, porque Él entonces olvidará sus dolores por consolar los nuestros. Con ese Cristo que ha querido quedarse compañero nuestro en el Santísimo Sacramento y al cual, mientras miramos en la hostia blanca, sentimos que es harto tormento para quien no tiene otra cosa que amar ni otro consuelo. Con ese Cristo que es hijo de la Virgen María
a la cual, junto con el Espíritu Santo, ve Teresa como artífice insustituible de toda santidad, y en cuyo obsequio deshojó uno por uno los pétalos de su vida virginal. Teresa nos ha recordado que nuestro júbilo mayor, el que nadie nos puede arrebatar, es el de ser hijos de la Iglesia, aquella en la que Teresa se gloriaba de morir, la Iglesia de la que recibimos todo, la Iglesia que nos ha regalado todo, la Iglesia única, la católica, la Iglesia que no puede dejar de ser santa porque es la esposa del divino crucificado, aunque esté formada por pecadores como somos nosotros, a pesar de lo cual no se afea el rostro de la Iglesia, porque no cesan de embellecerla santos que con el correr de los siglos, como Teresa, recaman de oro y de piedras preciosas el manto de la esposa del Cordero, la Iglesia llena de juventud y de limpia hermosura, sin mancha ni arruga. Teresa nos ha recordado tantas cosas, pero nosotros no queremos terminar sin darle las gracias por la flor más hermosa de cuantas ellas plantara en el jardín de la Iglesia. No queremos terminar sin rendirle el tributo de nuestra pleitesía más reconocida, porque dejó en la Iglesia un tesoro tal que sus esplendores siguen bañando de luz a las almas después de años y de siglos. Teresa sintió en su pecho un toque blando, delicado, de la mano suave del Señor. Él, con un silbo de buen pastor, había hecho recogerse dentro de sí las potencias de Teresa para que en uno alabara al Señor. Y ella se había sentido imantada de tal forma que ya no quería la vida sino para imitar la de Jesucristo. La vida de Jesucristo de pobreza, de humillación, de ocultamiento, de olvido propio, de oblación absoluta. Y en un momento de su vida, Teresa entendió que aquello pasaba por la reforma del Carmelo. Todo fue muy sencillo, como surgen las obras de Dios. Me hubiera encantado a mí asomarme por una esquinita de la ventana de aquella celda de la Encarnación, donde estaba reunido con doña Teresa de Ahumada aquel grupito de amigas escogidas, de las cuales ella era maestra indiscutible, porque las adoctrinaba como quien no quiere dar lecciones en los caminos de la oración. Su amiga Juana Suárez estaba allí, también su sobrina María de Ocampo y otras. Andaban recordando con esa curiosidad femenina que tienen las monjas cuando se trata de desentrañar el pasado de la propia orden o las costumbres venerandas del monasterio en que habitan. Andaban desentrañando el libro de la institución de los primeros monjes, porque eran confusos los orígenes del Carmelo, se perdían en la nebulosa de la historia. Noción tenían ellas de que los cruzados, queriendo conquistar Tierra Santa, al llegar al Monte Carmelo habían decidido quedarse allí para que con su oración hicieran posible que toda la tierra fuera santa. Pero más le gustaba pensar a doña Teresa y a las otras que el Carmelo arrancaba desde el mismísimo profeta San Elías, que 800 años antes de que naciera María la Virgen, ya le rendía culto y veneración, viéndola simbolizada en la nubecilla blanca que cruzaba la bahía de Haifa y regaba el suelo, bañándolo de perlas de cristal y haciéndolo fructificar
y cuajarse de flores. La nubecilla era la Virgen. Sus escuderos y galanes, Elías el tesbita y todos los otros. Orígenes poéticos, si queréis. Tal vez no rimen de una manera absoluta con las coordenadas históricas. Eso no nos importa ahora. Elías es y ha seguido siendo considerado el inspirador del Carmelo, el que en las almas de aquellos de los que se rodeó, porque el Señor se los dio como compañeros, infundió desde tan antiguo ya un ideal irrenunciable: el eremitismo, la soledad, el silencio, sin abandonar por eso el carisma profético. Aquello que contemplaban Elías y los suyos, ardiendo en celo por la gloria del Señor de los ejércitos en cuya presencia vivían, tendrían después que transmitirlo a sus hermanos los hombres, bajando desde la cumbre del Carmelo por la ladera de la humildad y el empequeñecimiento hasta ponerse al nivel de los demás. Encantaba a Teresa este ideal singular, que sin embargo tenía que constatarnos sin dolor que había ido difuminándose con el correr de los siglos. Ahora vivían 180 monjas en la Encarnación. Ella había entrado allí con el ardor de sus 20 años en flor, a pesar de ser poco tiempo antes enemiguísima de ser monja, por un motivo no todavía demasiado alto: por evitar el infierno, a condición de tener un purgatorio en esta tierra. Pero había sido acariciada por Dios, mimada por Él, de tal forma que aquella Teresa de los 20 años, ahora, a sus 40 y tantos, es muy otra. Ya no se trata de evitar el infierno. Ahora se trata de amar a Cristo con todas las fuerzas del propio corazón y de hacer lo posible para contrapesar los ataques que a la Iglesia infieren sus enemigos. Teresa desea hacer algo, necesita hacer algo. El Señor se lo pide a gritos, pero son unos gritos inaudibles que ella no puede descifrar. Y la divina providencia entonces se sirve de aquel episodio tan cotidiano, una reunión de amigas hablando de cosas de Dios en el aposento de doña Teresa. Y si hiciéramos, suena candorosa, un poco tímida, la voz de la sobrina María de Ocampo, después sería la Madre María Bautista. Y si hiciéramos, tía, un monasterio pequeño a la manera de las descalzas de San Francisco, se trataría solo de tomar este libro y hacer lo que él nos dice que hacían los primeros monjes. Teresa está cosiendo un sayal burdo, baja los ojos porque no quiere que la delaten aquellos dos luceros tan bien papujados que nos dicen los biógrafos que el Creador había puesto en su rostro. Los ojos de Teresa, como dos carbones encendidos, hablaban elocuentes, aun cuando su boca quisiera callar. Teresa entonces, para no hablar ni con la boca ni con los ojos, entorna estos, pero aún así no es posible que no se deslicen a través de sus pestañas unos haces de luz que sus amigas, con la afinada psicología de las monjas, saben interpretar y le insisten machaconamente: solo necesitaríamos una casa pequeña, vivir muy pobres, en silencio, comiendo con el trabajo de nuestras manos, haciendo penitencia. Al fin Teresa entreabre los labios y aquella boca risueña, escoltada por dos lunares graciosos, deja oír a las compañeras: hay que pensarlo, hermanas,
En todo caso, hay que pensarlo. Quedaba abierta una puerta. Las demás disimuladamente frotan las manos bajo sus escapularios. No todo está perdido. Y si tienen por cabeza de la empresa a Teresa de Ahumada, estará hecho pronto. Pasaron muy pocos meses. Tuvo que debatirse en luchas que nunca hubiera esperado mantener con aquellos de los que más bien imaginó que la ayudarían. Pero al fin Teresa, como en todo lo que se proponía, salió con ello y brotó de sus manos como un nardo que se abre en flor, embriagando el mundo con un aroma que hasta entonces nadie había aspirado, y desde entonces baña los pies de Jesús, ofreciéndole el mismo consuelo que le diera María en Betania, el del amor de quien rompe el vaso de la propia vida sin querer reservarse nada para sí. Había salido de las manos de Teresa el Carmelo descalzo, y lo que sale de las manos de Teresa, hermanos, está muy bien hecho, porque ha pasado antes por las manos de Dios. Es que el mismo Cristo se lo había mandado con suma insistencia un día que, en acabando ella de comulgar, retiróse a su puesto en el coro de la Encarnación. Mandóme que lo hiciera con mucha fuerza, nos cuenta ella, que el monasterio se llamase de San José, que a la una puerta estuviera él y a la otra Nuestra Señora, y que Cristo andaría con nosotros. Ideal precioso el del Carmelo teresiano, brillante de la Iglesia, que sigue iluminando después de tanto tiempo, tal vez hoy aún más, hoy en que los valores del espíritu son tan conculcados, hoy en que las almas son llevadas al retortero por todo viento de doctrina y solo interesa aquello que tiene como fundamento el consumismo, la concupiscencia de los ojos, de la carne o la soberbia de la vida. El signo profético de Teresa es una llamada silenciosa. A 13 pobrecillas cualquier rincón les basta, decía ella de sus carmelitas. La casa, pobre y chica, que no haga mucho ruido al caerse el día del juicio. Si por el mucho encerramiento tuvieran ermitas para apartarse a orar, sea enhorabuena. ¿Qué pretendió Teresa de su Carmelo? Era algo nuevo hasta entonces. Incluso las mismas descalzas de San Francisco, que María de Ocampo lanzó como ejemplo a quienes imitar, se quedaban en algo muy distinto de las descalzas de Teresa de Jesús. Todo había surgido al conjuro de la llamada interior del celo apostólico. Teresa era hija de Elías. El lema del Carmelo es este. Si a una carmelita se le pregunta ¿qué hace? ¿En qué ocupa el tiempo? ¿En qué se emplea? Habrá de contestar invariablemente: estoy ardiendo en celo por la gloria del Señor de los ejércitos. Teresa sentía dentro de sí una llamarada viva que la quemaba, que la hacía arder sin consumirse, como a la zarza que representa la virginidad y que había de ser en la Iglesia signo vivo. Teresa ardía en celo por la gloria del Señor de los ejércitos, y a Teresa se le partía el alma viendo que la Iglesia se partía. Vinieron a su noticia, nos dice, los daños de Francia, los luteranos y hugonotes, los enemigos de la fe, los herejes y los cismáticos. Y como me vi mujer y ruin, determiné hacer ese poquito que es en mí y que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, y que todas ocupadas en oración por los defensores de la Iglesia y letrados ayudásemos lo que pudiésemos
a este Señor mío que tan apretado le traen. Sería un lema fantástico, hermanos, para nuestras vidas. Desde nuestro puesto individual, ayudar en lo que podamos al Señor. Parece a primera vista una expresión atrevida. ¿Quiénes somos nosotros? Gusanillos de tan mal olor, al decir de Teresa, para ayudar al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para intentar aliviar un poco los dolores del crucificado, ayudándole y peleando por él, como nos dice Teresa? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos cristianos, somos discípulos de Cristo y por tanto amigos suyos que hemos de acompañarle en todo trance. Y nosotros somos, al menos queremos serlo, discípulos de Teresa, que aprendamos de esta mujer universal y arrebatadora la única ciencia que importa, la ciencia del amor, porque esos son las almas que hacen oración, aprendida en la escuela de la doctora mística, siervos del amor. Entonces, ¿no será osadía considerarnos investidos de esta misión de escalofrío, ayudar en lo que podamos a este Señor nuestro que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien? Ayudemos al Señor, hermanos. Pidamos a Teresa que nos enseñe a ayudar al Señor y ella nos dirá: no son menester fuerzas corporales, sino solo amar y costumbre, darnos a la oración, no saber vivir sin Cristo, buscar con sed abrasadora las aguas vivas de la contemplación, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, siquiera se hunda el mundo, uno tenga corazón para los trabajos que hay en este camino de perfección. Esto es ayudar un poquito a Cristo, por aliviarle los dolores de aquellos que, habiéndole él hecho tanto bien, le traen tan apretado. Pensaba que podría hacer por Dios, nos dice Teresa en otro lugar. En esto gastaba su tiempo, en pensar qué podría hacer por Dios. ¿Cuántas veces nos lo hemos preguntado nosotros a lo largo de la vida? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por ti, oh Cristo? Y por último, ¿qué debo hacer por Cristo? A las dos primeras preguntas, según este programa maravilloso que nos propone para convertirnos el capitán de Loyola, en cuya escuela también educó su espíritu la Santa Madre, a las dos primeras preguntas tendríamos que contestar: nada, y aún algo peor que nada, ofender a Cristo. Hasta el presente no hemos hecho nada por Él. Hoy no puedo considerar que yo haga nada por Cristo. ¿Cuánto me sacrifico? ¿Cuánto ejercito la caridad con mis prójimos? ¿Cuánto tiempo empleo en la oración? ¿Cuánto me acerco a la palabra de Dios para que ésta me ilumine y me encienda? ¿Cuánto amo a la Iglesia? ¿Cuánto trato de formar mi fe? ¿Cuánto defiendo los intereses de Dios? ¿Qué hago por Cristo? Y como hasta el día presente, cubierto el rostro de confusión y vergüenza, con rubor del que me consolará Teresa, tengo que reconocer humilde: no he hecho nada por Cristo. He de dejar que antes de cerrarse la interrogación de la tercera pregunta, ¿qué puedo hacer por Cristo?, brote de mi corazón como un chisporroteo de propósitos incontenibles: darme todo entero, Señor, a ti, para tu gloria, quemarme en holocausto de agradable olor, cumpliendo tu voluntad en cada momento. En ocasiones esta será muy suave, porque no siempre hacer la voluntad de Dios tiene por qué contrariarnos, ni siquiera es esto lo más meritorio, pero en otras ocasiones seguir a Cristo, amar a Cristo, cumplir la voluntad y la ley de Cristo
supondrá renunciarme a mí mismo y acoger en mi corazón una partecita de la cruz a la que Él quiso clavarse por mí. ¿Qué debemos cada uno de nosotros, hermanos? Preguntémonos en silencio, cerrando los ojos y entornando las puertas del corazón para que nadie pueda perturbarnos este momento de examen de conciencia íntimo. ¿Qué debemos nosotros? Preguntémonos al recapitular en este último día de novena todas las enseñanzas escuchadas de los labios de Teresa. ¿Qué debemos nosotros hacer por Cristo? Y aparte del cumplimiento fiel de los deberes del propio Estado, del empeño por hacerlo ordinario, extraordinariamente bien, de la empresa de santificarnos en la vida común y diaria, aparte de esto, dejemos que nos responda Teresa de Jesús. Esta es nuestra vocación, este debe ser nuestro empeño, esta la divina obsesión que consuma todas las ansias de nuestro espíritu, guardar las obligaciones del propio Estado con la mayor perfección que podamos, sin regatearle a Cristo generosidades ni esfuerzos. Y haciéndolo de esta manera, con la mayor perfección que nosotros podamos. Recordemos el testamento de Teresa a sus monjas de Valladolid. Hijas, miren por el bien de la religión, dense a tener grandes deseos, que aunque no lleguen a ponerlos por obra, son de mucho provecho para el alma. No hagan las cosas por costumbre, sino haciendo actos heroicos. Esto es lo que yo puedo y debo hacer por Cristo. Heroísmos de virtud, primores de caridad, que no es tensión nerviosa, que no es agobio interior, que es esponjamiento del corazón de quien con el alma dilatada sirve al Señor con alegría, caminando por sus senderos, pero sin apartarse de ellos un ápice. Ayer, sin embargo, dejábamos flotando en el aire los ecos de su último testamento, el que completó a este de Valladolid. Teresa lo reservó para los instantes postreros de su vida. Lo dirigió a sus monjas en Alba de Tormes, a punto de alzar el vuelo ya, paloma blanca deseando anidar en las praderas celestiales. Entreabriendo su boca trémula, mirando a todas, que de rodillas a sus pies, con las candelas en las manos, no podían contener las lágrimas, porque se quedaban huérfanas de madre, Teresa les dijo: hijas mías y señoras mías, tengan gran cuenta con la guarda de la regla y las constituciones, que si las guardan con la puntualidad que deben, no han menester otro milagro para canonizarlas. Teresa de Jesús es el sentido común tan al alcance de la mano que nos encanta escucharla. No es menester otro milagro para llegar a la santidad, aunque no nos canonicen, que cumplir con perfección los deberes del Estado al que el Señor nos llamó. Para la mayoría de los cristianos será el matrimonio. El matrimonio vivido con tensión de amor, con abnegación interior, con olvido propio, con sacrificio por el marido o la esposa y los hijos, con talante de austeridad, sin dejarse arrastrar por la ola insensata y febril del consumismo, con sentido de pureza, guardando también la castidad matrimonial, abriéndose a la vida para recibir los hijos con que el Señor quiera bendecirles. Ese matrimonio vivido así, orando juntos toda la familia, asistiendo juntos a la Santa Misa, no olvidando a Dios,
en todas las derivaciones prácticas que trae consigo el cotidiano vivir, eso supone una vida tal de heroísmo diario, de martirio cotidiano, que no hace necesario otro milagro para que sean canonizados esos esposos. Dígase lo mismo, en un diferente orden de cosas, a otro nivel, de las carmelitas descalzas o de otras religiosas o personas consagradas que están aquí, o de los sacerdotes. Cumplir los deberes del propio Estado, con amor, sin desfallecer, sin abandonarse al cansancio, sin recostarse sobre la tibieza, sin dejarse llevar por la mediocridad, desgranando durante el día cada hora jaculatorias perfumadas de incienso, sonriendo siempre a los demás, aun cuando mi alma esté envuelta en la noche, despojándome de lo propio por ayudar a los necesitados, sembrando siempre paz en mi entorno, no revolviendo el ambiente ni esparciendo cizaña con la murmuración, apagando el televisor porque lo que allí se me enseña me envenena el alma y abriendo en cambio la vida de un santo o el Evangelio de Cristo. Vivir así, hermanos, no hace necesario otro milagro para que canonicen a los cristianos. Por el contrario, si los cristianos nos hemos tranquilizado en la impiedad, si vivimos envueltos en un aletargamiento tan triste que ya nos ha traído consigo la enfermedad incurable de la ceguera espiritual, que hace que llamemos bien al mal y mal al bien, si vivimos así, encendiendo a la vez una vela a Dios y otra al diablo, porque con nuestra participación en el papel social, por muy reducido que éste sea, cooperamos a que se corrompa el ambiente, como ha sucedido en España por culpa de la cooperación de los católicos, entonces no solo es que no hacemos mérito para que nos canonicen, sino que nos sacamos de balde el pasaporte para el infierno. Teresa de Jesús se lo tomó más en serio. Guardar el llamamiento que el Señor me había hecho a religión con toda la perfección que yo pudiese. ¿A qué compara ella su Carmelo? ¿Qué es lo que se propone? Hay imágenes, metáforas bellísimas, muy recurrentes en las obras de la Santa Madre. Ninguna como el agua la emplea constantemente para hablar de la oración, de la purificación interior, del deseo de limpieza de la propia alma. Después usa otras, las hemos venido recorriendo a lo largo de estos días. El braserillo oloroso, que desde el hondón del alma despide por el hombre interior aromas saumerio de espliego y de tomillo. La mariposica blanca muy graciosa, que después de labrar con sus buenas obras el capucho apretado de la conversión, sale a volar, libre, desasida de todo y de todos. Pero hay una comparación. En las obras de Teresa, que casi obnubila a todas las otras, que brilla con luz propia, la cual ella nos muestra sonriente, la imagen del castillo. No solo la emplea para retratar lo que es el alma en gracia, un palacio resplandeciente donde mora Dios, sino para definir lo que quiere ella que sea cabalmente su Carmelo, reformado y renovado por su mano de seda y nieve. Un castillito de Dios. Y lo explica con la donosura con que solo ella sabe hacerlo. ¿Para qué nos juntó el Señor en esta casa? Se pregunta a sí misma para que al responder en el camino de perfección, escuchándola a sus hijas, no se olviden de su vocación peculiar en la Iglesia. Ha parecido, es menester como cuando los enemigos en tiempo de guerra han corrido toda la tierra y viéndose el Señor de ella apretado, se recoge a una ciudad que hace muy bien fortalecer y desde allí,
Acaece algunas veces dar en los contrarios y ser tales los que están en la ciudad, como es gente escogida, que pueden más ellos a solas que con muchos soldados, y muchas veces se gana de esta manera la victoria. No se puede decir mejor que un puñado de carmelitas descalzas, encerradas, sin que nadie las vea, sin que aparentemente de una forma palpable trascienda por de fuera de las rejas el fruto de sus oraciones y penitencias, que ellas solas, 13 pobrecillas, puedan más que muchos soldados de los que estamos fuera y creemos que combatiendo en la línea de fuego hacemos tanto y más cuanto, porque hemos sido colocados en vanguardia. No, hermanos, puede más y hace más provecho a la Iglesia, nos ha recordado ya el santico de Fray Juan, un poquito de este puro amor que todas esas otras obras juntas, y adviertan los que son muy activos, que querrían ceñir al mundo con sus predicaciones y apostolados, que harto mejorarían y más conseguirían si gastaran en oración la mitad de aquel tiempo que emplean en moverse tanto. Teresa lo entendió así. Por eso, seguramente ella sola salvó más almas con su oración, con los frutos de la unión con Cristo que trajo consigo el matrimonio espiritual que recibió, con el reguero de santidad que dejó en el camino de la Iglesia gracias a su Carmelo. Seguramente ella sola le ofreció al Señor más almas y le dio más gloria que tantos apóstoles de relumbrón que se dejan llevar de un activismo febril que no conduce a nada más que hacer que el címbalo resuene sin producir sino un ruido hueco. Es el amor lo que levanta el mundo, es la palanca de la oración lo que eleva a la sociedad, es el sacrificio el que purifica las conciencias y hace que las almas se acerquen a Dios. Por eso Teresa quiere que sus hijas se encierren en estos castillitos de Dios que han de ser los Carmelos descalzos. Tú y yo, hermanos, también podemos meternos de tanto en cuanto, aunque vivamos fuera de la clausura, en el castillito de Dios, en lo que Santa Catalina de Siena llamaba la celda interior del alma, y desde ahí guarnecernos y fortalecernos, embrazar el escudo de la fe, pertrecharnos con las almas de la luz, para que no nos puedan combatir los enemigos de la propia alma y los enemigos de la Iglesia. Esto es un rinconcito de Dios, llama Teresa a su Carmelo. Es una morada en que su majestad se deleita, porque una vez, estando en oración, el Señor le había dicho esta preciosidad, que el convento de San José, que ella acababa de plantar en Ávila como un reclamo de conversión, era un paraíso en el que él tenía sus deleites. Oh, hermanos, que el Señor, amigo de los hombres, esposo dulcísimo de las almas, nos esté requebrando así, esté queriendo hacer sentir sobre nuestro corazón la caricia de su amor, y que nosotros no nos enteremos, que no queramos enterarnos de que sus delicias son estar con los hijos de los hombres, de que no tenemos cosa mejor que hacer en la tierra, según decía San Juan de Ávila, que tratar de amores con el Rey del cielo, que no queramos abrirle al Señor de par en par las puertas de nuestro corazón, para que Él, divino jardinero, arranque las malas hierbas y regándola con el agua celestial y con el rocío de la gracia, la haga florecer y llenarse de frutos de vida eterna. Que no queramos embarcarnos en esta aventura apasionante de la santidad a la que nos llama Teresa, con voz muy suave, con persuasión tan insistente como maternal. Esto sería demostrarle una auténtica devoción. Vamos contigo, Teresa, tomados de la mano,
a surcar los mares de Dios. No sucumbiremos si el mástil es tu bandera, en la cual está escrito: solo Dios basta. Confiamos en arribar a las orillas eternas, que ya se nos abren aquí abajo en la tierra de los mortales, merced a la contemplación. Si tu mano de cristal guía el timón de la barca, Teresa, no temeremos. Tú nos guías, no hay fatiga posible. Tú nos recuerdas a cada instante, acercando tu aliento sonrosado y cálido a nuestro oído. Mira que el Señor quiere que tu alma sea un rinconcito de Dios, un paraíso donde Él se deleita. Hermanos, que nos perdamos gracias tan grandes, que andemos detrás de loterías de la tierra, cuando el Señor nos da de balde la lotería de la gracia, que es la vida celestial comenzada ya en este destierro, que es el paraíso vivido ya mientras caminamos aquí como peregrinos. Y es el grito de Teresa: nuestra alma es un paraíso de Dios. Se lo dice a sus monjas, pero nos lo dice también a nosotros, a los que de alguna manera, como en oleadas de una marea incesante, nos llegan, aunque no las veamos, las aguas cristalinas que con su oración nos transmiten aquellas descalzas que, escondidas en sus palomarcicos, prolongan la obra de Teresa en la tierra y hacen que no solo su espíritu, sino de una manera mística, también ella físicamente, siga viviendo en medio de la Iglesia. Y como nosotros somos, pretendemos ser, deseamos ser, nos gusta ser carmelitas como Teresa, nosotros estamos llamados a ser contemplativos como Teresa, y como Teresa, amigos fuertes de Dios. Por eso nuestra obligación, dulcísima obligación, es no perder de vista que somos, que estamos llamados a ser, por la vida de gracia, que como un surtidor de agua se derrama en el interior de nuestra alma, rinconcito de Dios. Cada uno de nosotros, un rinconcito de Dios. Cada corazón de los que estamos aquí, el paraíso, donde el Señor tiene su recreo, donde, cansado de recorrer los caminos de la tierra, habiendo alargado tantas veces su mano llagada en busca de una limosna de amor que todos le negaron, sangrando sus pies porque los punzaron tantas espinas de todos los caminos de la tierra, Él se ha retirado a descansar y, cubiertos sus cabellos del relente de la noche, ha llamado suavemente, cansado ya, muerto de amores, con el aldabonazo de su voz cálida, a la puerta de nuestro corazón. Mira, nos ha dicho, en medio del silencio, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me oyes y me abres, entraré, cenaré contigo y te comunicaré todos mis secretos. Tantas veces, hermanos, yo he preferido atrancar las puertas y ventanas de mi casa para que el Señor no me complicase la vida, para que el Señor no cambiase mi comodonería aburguesada en una vida un poco parecida a la de Teresa y a la de Nazaret. Pero el Señor, que no se cansa de humillarse, que se rebajó hasta la muerte, vuelve a echarse a mis pies. Si al menos tú quisieras darme un poco de consuelo, si al menos tú te ilusionaras con la tarea de ser para mí un rinconcito donde yo pudiera refugiarme a descansar, poniéndome a salvo de aquellos que tan apretado me traen, habiéndoles hecho yo tanto bien, si al menos tú. Y si nuestra pereza nos atenaza, si el demonio nos frena el paso, si las pasiones
nos hacen desfallecer. Abramos el oído y escuchemos que Teresa nos dice: oh hermanos, entended por amor de Dios la gran merced que el Señor quiere haceros en traeros hasta aquí, y cada uno lo piense bien en sí. Cada uno de nosotros, hermanos, pensemos bien lo que el Señor nos pide, no sea una terrible realidad para nuestras almas. La exhortación de San Agustín: time oyesum transeuntem et non redeuntem. Temo a Jesús que pasa y ya no vuelve a pasar, porque con aquella gracia, cargado de la cual aquel día pasó a mi puerta, ya no volverá más. Es verdad que me seguirá dando gracias suficientes y eficaces para que yo pueda salvarme. Es verdad que no me retirará su auxilio general, pero es verdad también que aquella gracia de la que dependía mi santificación y la de muchas almas, aquella gracia a la que estaba aparejado un cierto grado de gloria que yo frustré para siempre, aquella gracia no se me concederá ya más, porque unas gracias, según doctrina común de los teólogos, llaman a otras gracias cuando son fielmente correspondidas, y al contrario también. La falta de respuesta a determinadas mercedes de Dios hace que Él cierre las compuertas de su corazón, porque no quiere dar regalos a aquellos que no saben apreciarlo. Oh hermanos, entended lo que el Señor os pide y cada uno lo piense bien. Esto es lo que el Señor nos pide: ser cada uno en nuestro ambiente, sin querer vivir, moviéndonos con ciertas manifestaciones impropias y extrañas, sin sacar de quicio las cosas, cada uno en su propio estado, pero copiando un poco en nuestra vida interior, en esa celda del hondón del alma, lo que Teresa quiso que fuera cada uno de sus palomarcicos, un pequeño Nazaret. En Nazaret todo es vida de cielo. A Nazaret lanza el Papa Pablo VI esta exclamación deliciosa: silencio de Nazaret, enséñanos la interioridad. Copiar la vida de Nazaret y la del Carmelo consiste en esto: enamorarnos de la pobreza, amar profundamente la humildad, caminar tras el olvido propio, entusiasmarnos con la pureza virginal de María y de José y del lirio de los valles que es el pequeño Jesús. Sobre todo, amarnos mutuamente con primores de caridad. Y el amor es sacrificio, y el amor es humildad. Si hay algo que Teresa recomienda de una manera concreta a sus monjas, con una insistencia que si viniera de cualquier otro escritor podría rayar en la pesadez, pero que viniendo de Teresa no puede ser entendida sino como un ritornello delicadísimo con el que ella regala nuestros oídos y embalsama nuestras almas. Si en algo insiste, es en la caridad fraterna. Una y mil veces lo hace. En amarnos mucho unas a otras, va muy mucho, dice a sus monjas. Porque no hay cosa enojosa que no se pase presto en los que se aman. Y recia ha de ser para que dé enojo. Por cuántas naderías nos enfadamos, hermanos. Que pronto dejamos de dirigirnos la palabra, que fácil nos resulta negar enseguida el saludo. Ha sido tan recia la cosa para que dé enojo, ha sido tan recia para que nos olvidemos de que somos discípulos de aquel que murió diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A Teresa le da escalofríos pensar que solo por un momento sus monjas dejen de amarse con amor de caridad, y le dice que si esto llegara a suceder en sus conventos,
Más querría ella que bajase un fuego del cielo que las abrazase a todas, porque entonces habrían echado de casa a su esposo. Hermanos, no es posible que nosotros hayamos echado de nuestra casa a Jesucristo porque nos hayamos olvidado de que su mandato supremo es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Teresa viene también aquí a ser maestra. Aquí, dice de sus casitas de la Virgen, todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Y si esto lo dice de sus conventos, con no menos razón lo diría de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros conocidos, de nuestros ambientes, de nuestros vecindarios y barrios y pueblos y ciudades. Todos hemos de amarnos si no queremos echar al Señor de con nosotros. Procuremos llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Procuremos holgarnos con los demás cuando tienen recreación, aunque no sea a nuestro gusto. Procuremos quitar de trabajo a los hermanos, a las hermanas, dice ella, sus monjas, y tomarlo para sí. Procuremos sacrificarnos nosotros en beneficio de los demás. Qué bueno y verdadero será el amor de quien puede aprovechar a todos, dejando su provecho por el de las otras, por el de los demás. Esta es la vida del Carmelo. Esta es la vida de los cristianos. Esta es la vida de los discípulos de Teresa. Cuanto más alta sea la oración, cuanto más hayamos ascendido a la cumbre del Carmelo, cuanto más airosa revolotee la mariposica blanca, cuanto más limpia corra el agua cristalina de la fuente viva de la oración, cuanto más aromático sea el perfume de incienso del brasero del corazón, cuanto más suave y penetrativo se perciba el silbo del pastor, cuanto más chispazos de luz y de calor dé la centellica interior de la oración, tanto más ardiente habrá de ser nuestra caridad. Esa caridad que es paciente y dulce y benigna y mansa y humilde y suave y perdonadora y misericordiosa, porque es la caridad del corazón de Cristo y es la caridad del corazón de Teresa. Teresa, Madre nuestra, enseñadora y maestra nuestra, amiga y compañera nuestra, inseparable dama de nuestros pensamientos, Teresa de Jesús. Recuérdanos muy muchas veces que nuestra alma es un paraíso donde el Señor quiere tener sus deleites. Gíranos desde dentro, tú que vives en el seno de la Trinidad, para que con nuestros sentidos y potencias, replegándonos, como tú decías simpáticamente, lo mismo que un erizo o tortuga, nos escondamos de tantas fruslerías y bagatelas del mundo y busquemos a Dios con sinceridad en lo muy interior del corazón. Teresa, enséñanos a amarnos con amor puro, del que tú decías que había de ser amor, sin poco ni mucho de interés, y no como estotros amorcillos baladíes de la tierra que le tienen usurpado el nombre. Teresa, enséñanos a ser humildes, a huir de mayorías, a copiar a Cristo, mendigo, sudoroso y jadeante por los caminos de Palestina. Enséñanos, Teresa, a desasirnos de todo lo criado, para que volemos alto como águilas caudales y terminemos ya de una vez de andar paso a paso, como pollos trabados o gallinas de corral. Teresa, recuérdanos que estamos llamados a perfección muy alta, aquella a la que tú nos invitas y nos incitas. Teresa, llévanos a Dios, haznos sentir el calor de tu mano suave en la nuestra, y con la suavidad con que tú lo haces, llévanos caminando, no en pos de ti, sino junto a ti,
porque al mirar la hermosura de tu rostro, se nos transparente a su través la hermosura de Dios, de ese Dios al que deseamos amar y entregarnos con todo el corazón aquí en la tierra, para que un día podamos cantar incesantemente sus misericordias en la bienaventuranza de los elegidos junto a ti, Teresa, en el cielo por todos los siglos de los siglos.